Se presentará la sentencia C-486 de 1993, la cual es una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 410 de 1971, la ley cuarta de 1989 y de los artículos 3 al 9 y de 98 al 514 del Código de Comercio. Hechos. La sentencia se refiere a un caso en Colombia en el que se cuestiona la constitucionalidad de varias normas relacionadas con la actividad comercial. Los demandantes argumentan que ciertas disposiciones violan al derecho al debido proceso y la igualdad de protección, mientras que los demandados sostienen que las leyes son necesarias para regular la actividad económica y proteger el bien común. La Corte Constitucional finalmente declara la constitucionalidad de las leyes, encontrando que no viola los derechos fundamentales y son necesarios para el correcto funcionamiento de la economía. La Corte también aclara que la nueva Constitución no derogó automáticamente todas las leyes preexistentes, sino solo aquellas que son incompatibles con sus disposiciones. El texto discute la relación entre la ley formal y la costumbre mercantil como fuente de autoridad legal, así como la importancia de la independencia judicial y el equilibrio entre los derechos individuales y el interés público en la regulación comercial. También se aborda el concepto de persona jurídica y los requisitos para formar una entidad legal en Colombia. La sentencia presenta antecedentes sobre el Código de Comercio de Colombia, el cual fue expedido en 1971 con base de facultades extraordinarias concedidas en 1968. El código otorga fuerza a él la costumbre mercantil siempre que no contraríe la ley comercial y establece normas para su interpretación y prueba. También regula las formas societarias y reconoce efectos a la sociedad de hecho. En 1989 se consideraron facultades extraordinarias al presidente de la República para reformar el Código de Comercio en relación con el contrato de transporte y el contrato de seguro de transporte. La sentencia también aborda la relación entre la Constitución de 1991 y la legislación preexistente, así como la controversia sobre la derogatoria en bloque del ordenamiento jurídico preconstitucional. Para empezar a hablar acerca de los conceptos que se dan en este caso, es preciso primero explicar los cargos y las defensas, de los cuales se desarrolla el siguiente tema. Los ciudadanos Alfonso Rodríguez Pizarro y José Luis López formulan diversos cargos contra las normas del Código de Comercio reseñaladas. Dentro de un término de fijación en lista de las normas acusadas, se recibieron y, según un informe de Secretaría General, se dan dos escritos en los que se defiende la constitucionalidad de dichas disposiciones. Uno de estos, presentado por la doctora Margarita Rosa Hernández Valderrama, actuando como apoderada del Ministerio de Desarrollo Económico, y el segundo, remitido por el doctor Raúl Alejandro Criales Martínez, obrando como un apoderado del Ministro de Justicia y del Derecho. Entre estos dan 3 o 4 principales temas, los cuales son la derogatoria del Código de Comercio, en donde los demandantes solicitan a esta Corte la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 410 de 1971, ya que en su concepto ha dejado de regir por aprobación del constituyente. Dicen que el cambio de la Constitución política de 1886 a 1991 tuvo un cambio en el cual, para ellos, lo procedente es la expedición de un nuevo Código de Comercio, pues dicen que equivale a la derogatoria de la legislación a la que la anterior Constitución se subordinaba. A esto, la apoderada del Ministerio de Desarrollo Económico sostiene que la entrada en vigor de una nueva Constitución, aunque conlleve la derogatoria de ciertas normas que le sean contrarias, no llega al extremo de derogar todas las disposiciones anteriores. Una interpretación en tal sentido advierte que dejaría sin piso jurídico al Estado colombiano, apoyando su afirmación en una cita de la sentencia C-014 de 1993 de la Corte Constitucional, la cual se niega el pretendido efecto de derogatoria en bloque del ordenamiento jurídico preconstitucional. Por otro lado, el doctor Raúl Alejandro se expresa de igual forma. Cita entonces en apoyo de su acierto la sentencia número 85 de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado ponente
Pedro Escobar Trujillo, en donde se reconoce un efecto retrospectivo del nuevo ordenamiento constitucional, aunque se inadmite la tesis extrema de la derogatoria en bloque del ordenamiento inferior, según interpretación pues, del artículo 9 de la Ley 153 de 1887. El siguiente es la concesión de facultades extraordinarias, en donde explican que en opinión de los actores, la Ley 04 de 1989, que concede facultades al presidente de la República para reformar el Código de Comercio, se torna de igual forma institucional porque contradice lo dispuesto en el artículo 150.10 de la Constitución Política, que prohíbe expresamente la delegación de facultades extraordinarias para la expedición de códigos. A esto, el doctor Criales Martínez, para contradecir el cargo, se remite a lo expresado en varias sentencias, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, en la que se precisa que un examen del ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al presidente de la República debe realizarse bajo las reglas constitucionales de competencia vigentes en el momento de su expedición. Es decir, que en todo caso la expedición del Código de Comercio se sujetó a las normas vigentes de dicho momento. Por consiguiente, dan un concepto de la costumbre mercantil, y es que la costumbre mercantil también fue derogada con ocasión de la expedición de la Constitución Política de 1991 por virtud de su artículo 230, argumentan los demandantes. Esta norma señala a los jueces su sometimiento al imperio de la ley y les permite acudir a los criterios auxiliares de la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina en su función de administrar justicia. Los demandantes entonces consideran que la no inclusión de la costumbre mercantil como uno de aquellos criterios equivale a su desconocimiento por parte de la Constitución, con lo que implica que los jueces están impedidos para utilizarla como fuente de derecho. A esto la doctora Hernández Valderrama indica que el derecho mercantil, por la naturaleza cambiante de las relaciones que regula, debe contar con mecanismos ágiles que le permitan responder eficazmente a la realidad económica. La costumbre como una de las fuentes con las que cuenta el derecho comercial permite al derecho acomodarse a los hechos y a su evolución. Señala que el artículo 228 de la Constitución Política establece la primacía del derecho sustancial en la administración de justicia. Conforme al artículo 13 de la Ley 157 de 1887, la costumbre forma parte de este derecho sustancial que la Carta protege, pues constituye el derecho a la falta de legislación positiva, es decir, a pesar de que no esté implícito, se da por consiguiente y se da a entender que siempre va a estar ahí porque la costumbre se usa como tal, hace parte de la ley en sentido material, con lo que no es dable entender que dicho artículo pretenda derogar las normas del Código de Comercio sobre costumbre y proscribir su aplicación como fuente de derecho. Además, en apoyo a su afirmación, cita la sentencia de la Corte Constitucional del 11 de marzo de 1993, en la que se interpreta el artículo 230 de la Constitución Política y señala que dicha disposición no opera un cambio en materia de fuentes formales del derecho. Adicionalmente, indica y da fe a que la costumbre no es ajena a la Constitución, que reconoce, por ejemplo, en una materia indígena, el valor de los usos y las costumbres. Concluye su exposición señalando algunas características para apoyarse en esto. El apoderado del Ministerio de Justicia advierte, por su parte, que las costumbres, incluso las mercantiles, hacen parte de nuestras creencias y cultura, y como tal están protegidas por la Constitución en el artículo 2, lo que desvirtúa las pretensiones de los demandantes. En su opinión, no es correcto afirmar que los jueces no puedan aplicar la costumbre para resolver conflictos comerciales. Al contrario, la ley sostiene y autoriza su uso según determinadas reglas, lo cual de suyo es necesario por no poder el legislador prever o regular todas las situaciones empíricas posibles generadas en la evolución social. Es decir, la costumbre es la herramienta llamada a llenar los vacíos que se puedan presentar. En consecuencia, el artículo 230 no prohíbe entonces su uso, pues la misma ley lo autoriza, con lo que el juez, al aplicarla, se somete al imperio de la ley. El siguiente punto a tocar en cuenta son las sociedades, en donde los demandantes acusan de inconstitucionalidad en su integridad el libro segundo del Código de Comercio relativo a las sociedades, por contravenir los artículos 14, 38, 84 y 333 de la Constitución Política, donde señalan que el derecho fundamental que tiene toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica posibilita la existencia de sociedades unipersonales, desconocidas por el Código, el cual solo autoriza la creación de sociedades en el que intervienen dos o más personas.
Con ello se violan igualmente los artículos 38 y 333 de la Constitución Política, ya que la prohibición para la creación de sociedades unipersonalidades dicen que coarta la actividad económica del país por cuanto limita al individuo en su forma de asociación. Al respecto, la apoderada del Ministerio de Desarrollo Económico considera pertinente referirse a los tratados sobre derechos humanos para permitir lograr una adecuada interpretación de este derecho fundamental. Cita concretamente el artículo 16 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que lo establece como un derecho de los seres humanos. Concluye entonces que su finalidad es la de prohibir la existencia de instituciones como la muerte civil, que de alguna manera desconozcan el carácter de sujeto de derechos de la persona humana. De igual forma, el doctor Criales estima que el verdadero alcance del artículo 14 de la Constitución Política puede encontrarse en el informe para primer debate en plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, el cual cita en la parte pertinente. El apoderado llega, en virtud de lo anterior, a la idéntica conclusión de la doctora Hernández, en el sentido de advertir que el propósito de la consagración de este derecho es el de proteger a la persona humana y proscribir así instituciones como la muerte civil. La muerte civil en sí consiste, en general, en la pérdida de los derechos civiles de un individuo, aun cuando no se ha producido la muerte biológica de éste. Supone la pérdida para una persona de su personalidad jurídica, que conlleva la privación general de sus derechos. En relación con los entes colectivos, señala que estos, para poder gozar de personalidad jurídica, deben lograr determinados fines colectivos diferentes de los fines de los miembros que los forman o gobiernan. La libertad económica que consagra la Constitución, advierte la defensa, está sujeta a los límites del bien común y, en consecuencia, puede la ley exigir permisos previos al igual que otros requisitos para su ejercicio. Las normas acusadas guardan perfecta armonía con lo anterior, pues se limitan solamente a reglamentar la actividad de los comerciantes en beneficio de toda sociedad, es decir, no limitan más allá de la advertencia y más allá de la reglamentación. En relación con el cargo de derogatoria en bloque de la legislación preconstitucional, el señor Procurador advierte que, con ocasión del tránsito constitucional, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad han prohijado la tesis según la cual, en principio, la nueva Constitución no ha derogado la legislación preexistente. En materia de facultades extraordinarias, tampoco el cambio de normatividad genera un vicio de inconstitucionalidad formal, cuando su ejercicio se ha realizado conforme al ordenamiento vigente en ese momento. En opinión del Ministerio Público, la costumbre en sí es ley con plena eficacia jurídica siempre que reúna los requisitos establecidos para su validez y, en consecuencia, no es una fuente de derecho incompatible con el artículo 230 de la Constitución, en cuanto que es ley vinculante para los jueces dentro de sus providencias. Indica entonces que, en lo que hace el tema de la personalidad jurídica, el Procurador advierte que el artículo 14 de la Constitución Política y el libro segundo del Código de Comercio regulan temas diversos. Señala que el derecho consagrado en el artículo 14 de la Carta busca reconocer a todas las personas naturales su personalidad jurídica, y en su opinión resulta un desarrollo del principio de la igualdad, pretendiendo evitar el caso comparando entonces y pretendiendo evitar el caso de la antigua Roma, en donde las personas eran consideradas hombres libres, mientras que los esclavos objetos. Por el contrario, el reconocimiento de la personalidad jurídica a las colectividades de las personas es un desarrollo del artículo 38 de la Constitución, como instrumento que permite a las personas desarrollar actividades que, por su naturaleza, se facilitan en forma asociada. Concluyó su concepto solicitando la declaratoria de exequibilidad del libro segundo del Código de Comercio, dado que en sí no se configura ninguna incompatibilidad entre las disposiciones que lo conforman y el Estatuto Supremo en lo atinente a la personalidad jurídica, apoyándose entonces con los conceptos anteriormente dichos. Buenos días, a mí me correspondió la derogatoria del Código de Comercio de la sentencia C-486 de 1993. Bueno, en este se discute la constitucionalidad del Código de Comercio de Colombia. Los demandantes solicitaron la derogatoria del decreto 410 de 1971, que se establecía el Código de Comercio, argumentando que ciertos artículos eran inconstitucionales. La Corte Constitucional declaró que algunos de los artículos del Código de Comercio sí eran inconstitucionales, pero no derogó el título completo.
También se dice que en algunas disposiciones del título 2 del libro sexto del Código de Comercio, que tratan sobre el concepto de quiebra, eran inconstitucionales. La sentencia C-486 de 1993 no derogó completamente el Código de Comercio, sino que derogó ciertas disposiciones específicas del mismo. La costumbre mercantil. Aquí nos explican que la anteriormente mencionada fue elevada por el Código a rango legal, pero también fue derogada con ocasión de la expedición de la Constitución Política de 1991 por virtud de su artículo 230. Argumentan los demandantes que esta norma señala a los jueces su sostenimiento al imperio de la ley y les permite acudir a criterios auxiliares de la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, en función de administrar la justicia, considerando así la no inclusión de la costumbre mercantil como uno de aquellos criterios que equivale al desconocimiento por parte de la Constitución, con lo que implica que los jueces están impedidos para utilizarla como fuente del derecho. También nos dicen que por naturaleza cambiante de las relaciones que regula, debe contar con mecanismos ágiles que permitan responder eficazmente a la realidad económica, la costumbre, como una de las fuentes con las que cuenta el derecho comercial, permite al derecho acomodarse a los hechos y a la evolución. Adicionalmente, indica, la costumbre no es ajena a la Constitución, que reconoce, por ejemplo, la materia indígena, el valor de los usos y las costumbres, concluye su exposición señalando características de la costumbre que, en su opinión, resaltan conformes al ordenamiento constitucional, las cuales son: al acudir a la costumbre, el juez aplica la ley que se remite a aquella. Segundo, la costumbre y los demás instrumentos de integración del derecho son mecanismos necesarios para el posible orden justo y permiten el acceso a la justicia. Tercero, la aplicación de la costumbre corresponde a los principios que inspiran la democracia participativa. Cuarto, al reconocer el valor de la costumbre, se asegura el respeto de la buena fe. Por otro lado, el Ministerio de Justicia advierte, por su parte, que las costumbres, incluso mercantiles, hacen parte de nuestras creencias y cultura y como tal están protegidas por la Constitución, según el artículo 2, lo que desvirtúa las pretensiones de los demandantes. Por último, la ley sostiene, autoriza su uso según determinadas reglas, lo cual es necesario porque el legislador no puede prever o regular todas las situaciones empíricas posibles generadas en la evolución social, siendo la costumbre la llamada a llenar los vacíos que se pueden presentar. En consecuencia, el artículo 230 no prohíbe su uso, pues la misma ley lo autoriza, con lo que el juez, al aplicarla, se somete al imperio de la ley, así permitiendo la democracia participativa. Concesión de facultades extraordinarias. Aquí nos explican que se concedieron facultades al presidente de la República para reformar el Código de Comercio, pero que esto se torna inconstitucional debido a que contradice el artículo 150.10 de la Constitución Política, que prohíbe expresamente la delegación de facultades extraordinarias para la expedición de códigos. También se remite a lo expresado en varias sentencias, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, en las que se precisa que el examen del ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al presidente de la República debe realizarse bajo ciertas reglas constitucionales de competencias vigentes en el momento de su expedición. Indica que, en todo caso, la expedición de Código de Comercio se sujetó a normas vigentes en dicho momento. Bueno, en las sociedades de la sentencia C-486 de 1993, se dice que los demandantes acusan de inconstitucionalidad en su integridad el libro segundo del Código de Comercio por contravenir los artículos 14, 38, 84 y 333 de la Constitución Política.
ya que pues se dice que señala el derecho fundamental que tiene toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica, eh, pues se posibilitan las existencias de sociedades unipersonales. Con ello, pues se violan igualmente los artículos 38 y 333 de la Constitución Política, pues la prohibición para la creación de sociedades unipersonales eh, coarta la actividad económica del país por cuanto limita al individuo en su forma de asociación. También se dice que la finalidad del artículo 16 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice, abro comillas, prohibir la existencia de instituciones como la muerte civil que de alguna manera desconozcan el carácter de sujeto de derechos de la persona humana, cierro comillas. Y ya por último, la sentencia se centra en la modificación del título cuarto del libro cuarto sobre las normas del contrato de transporte de la Ley de Comercio. Finalmente, la Corte resuelve declarar exequibles la Ley 04 de 1989, el Decreto 410 de 1971 y los artículos 3 a 9 y 98 a 514 del mismo, únicamente por los aspectos considerados en esta sentencia. Teniendo en cuenta esto anterior y habiendo leído el salvamento de voto, nosotros como grupo estamos de acuerdo con el resuelve que da la Corte, pues no nos parece un tema de inconstitucionalidad. Sin embargo, podemos resaltar varias cosas que de pronto no nos parecieron, y es que en ese orden de ideas podemos decir que carece de fuerza convincente el argumento abducido en la sentencia, según el cual resulta incongruente que una constitución informada de una filosofía de participación democrática excluyera la costumbre como fuente formal del derecho. Pues precisamente la diferencia que más se puede destacar entre la Constitución anterior y la actual es en la mayor participación que ésta le confiere al pueblo, en tanto que es sujeto del poder soberano para contribuir de manera efectiva a la formación de la voluntad estatal, de que básicamente la costumbre es utilizada y debe verse como una herramienta a la cual los jueces pueden o deben acudir cuando hay tantos vacíos legales o cuando realmente se necesita entre las dos partes, sobre todo en la parte mercantil. Por ejemplo, pues se puede considerar que es necesario utilizar esta herramienta cuando se celebra un contrato entre dos partes, sobre todo entre comprador y vendedor, como se ha visto desde hace mucho tiempo. Es que la parte mercantil es en sí una de las mayores fuentes de la sociedad en las que se necesita y en las que se ha involucrado la costumbre como fuente de derecho principal, entendiendo que pues obviamente la costumbre no se puede igualar como tal a la ley y que siempre debe primar la ley y la norma. Es altamente controvertible entonces el argumento invocado por el ponente de que una costumbre flexibiliza el derecho positivo, sino que más bien los hechos parecen aunar una conclusión contraria. Y es que nos basta solo con examinar la noción de costumbre jurídica en función de dos elementos constitutivos: el inveterata consuetudo et opinio juris según necessitatis. Esto para advertir que la condición esencial para que ella surja es justamente el transcurso de un largo tiempo en virtud del cual se crea la conciencia de los individuos que constituyen la comunidad. Básicamente la convicción de que la práctica largamente repetida es jurídicamente vinculante, lo que la hace una costumbre acorde a la ley, a pesar de que no esté escrita. De igual forma, resulta claro entonces que es la legislación la que puede responder ágil y oportunamente a las necesidades sociales nuevas que permanentemente se suscitan y que no pueden esperar a un lento discurrir del tiempo generador de la costumbre, porque cuando ésta llega a ser tal, ya las necesidades son otras. Y desde luego no se puede tampoco dejar de lado y ni de mencionar la desventaja de las normas consuetudinarias con respecto a las legislativas, consistente en que las primeras son, normalmente, con mayor frecuencia generadores de incertidumbre, mientras que las segundas aportan seguridad jurídica y no es esta ciertamente un valor desdeñable. Básicamente es empezar o condicionar la decisión a que se deba interpretar de igual forma estos conceptos anteriormente dichos
para la mayoría de los casos, porque puede resultar un poco confuso. Entendiendo que y aclarando que las precedentes argumentaciones no afectan en nada la verdadera función que la costumbre cumple en el derecho, a saber, pues la de servir de fuente material del primer orden, porque si el legislador pretende que su tarea tenga sentido y que las normas que formule incidan en la realidad y sean eficaces, ha de estar atento a la realidad social cuyo control le incumbe. Y esa realidad se manifiesta de un modo preponderante en prácticas sociales que se van arraigando con el tiempo y cuya conveniencia compete evaluar al legislador.